Bienvenidos a Lo Cibernético del Bazar. Hoy vamos a hablar de un tema que mezcla amor, estafa y extorsión. Soy Tomás, acá estoy con Juan. Juan, ¿cómo estás? Hola, hola Tommy, ¿cómo estás? Espero que andes muy, pero muy bien. Bienvenidos a toda la audiencia en un segundo capítulo en esto que se conoce los cibernéticos del bazar. Como bien dijo mi compañero, vamos a estar hablando de ciertos temas bastante delicados, así que cabe destacar que si conoces a alguien que está en riesgo o vos estás en riesgo y buscas ayuda o necesitas alguna ayuda urgente, en Argentina, ya sea para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, tenemos el 135 o el 011-5275-1135. Y en caso de emergencias, el 911, ¿sí? Todos estos números de teléfonos funcionan con el objetivo de garantizar el acceso al cuidado de la salud mental desde cualquier punto, ¿ok? Y en cuanto a lo que es al 135, es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para brindar asesoramiento y contención ante ciertas situaciones de angustia o riesgo, ¿sí? Ahora bien, dicho toda esta introducción, vamos a estar hablando sobre aplicaciones de cita, aplicaciones en donde nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y obviamente vamos a estar hablando de casos que hemos visto en las noticias, en las redes sociales, en los diarios, casos conocidos en donde justamente hay alguna cuestión de un engaño, de una estafa, entre otras cositas. ¿Qué opinas, Tommy? Sí, Juan, tal cual. Hoy en día es algo bastante delicado porque puede pasar a mayores todo esto. Y sí, hoy en día hay muchas cuentas fake, muchas cuentas falsas en redes sociales, en aplicaciones de citas. Por eso hay que tener mucho cuidado porque estas cuentas son las que te quieren el día de mañana estafar, ¿no? Extorsionar. Acá tenemos una cuestión de una diferencia, ¿no? De la promesa versus la realidad técnica, ¿sí? En base a una nota que nosotros nos basamos, en un caso que ocurrió en Olivos y demás, tenemos que tener en cuenta sobre distintas aplicaciones, perdón, en donde sepamos que la determinada aplicación, ¿sí? Tenga un perfil maduro, tenga una aplicación madura. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en cierta medida sea confiable, ¿sí? En este caso en particular, la aplicación como tal, honestamente igual no recuerdo el nombre, pero tenía una parte para la creación de los usuarios justamente bastante frágil, porque esto permitía en cierta medida que se haga a gran escala lo que es el tema justamente de los perfiles falsos, ¿no? En este tipo de casos, sí. Ahora bien, algo que no me quiero olvidar, Tommy, para explicarle a la audiencia qué sería o qué se entiende por sextorsión. Mira, de la forma más clara para poder explicarlo y sencillo, la sextorsión es una forma de extorsión donde alguien te amenaza con publicar o enviar fotos, videos o mensajes íntimos. Pero el ejemplo más claro es cuando una persona pasó fotos comprometedoras, ¿no? Y del otro lado ya arranca la amenaza diciendo, si vos no me pasas una cantidad de plata, yo publico tu contenido, publico tus fotos. Y bueno, y ahí están buscando la desesperación para que la víctima pague, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y algo más para otro listado de nuestro diccionario para los oyentes. ¿Qué se entiende por ingeniería social? Excelente, Juan, excelente. Buena pregunta. Buena pregunta porque el capítulo anterior lo nombramos y no dimos una definición concreta. Así que para que toda la audiencia tenga el concepto o la definición, la ingeniería social es una técnica donde el estafador te manipula para que vos mismo des información, como por ejemplo contraseñas, un código de verificación, datos personales, acceso a tu cuenta también, ¿por qué no? O que también hagas una transferencia. Y seguramente se preguntan cómo lo logran o cómo lo hacen. Y lamentablemente es simple. Usan emociones y trucos psicológicos, como por ejemplo recurren a la urgencia, ¿no? Como diciéndote, hace esto ahora o pasame esto ahora si no perdés la cuenta. Y claro, y uno por desesperación y preocupación, como están jugando con tus emociones y sentimientos, uno accede. Y ya ahí regaló información, en este caso capaz una transferencia, pero también así con las credenciales.
Bien, este tema que justamente estamos tocando en lo que respecta a la extorsión, ingeniería social, estos temas, estos tópicos que justamente en el primer capítulo no tocamos algunos temas, por ejemplo, la pregunta sencilla que nos hacían qué era IT. Bueno, IT viene más que nada del departamento de tecnología o sector de tecnología, sistemas, entre otras cuestiones, ¿sí? Eso, una cuestión al capítulo primero que la gente justamente había preguntado, ¿sí? Ahora bien, retomando esta cuestión que justamente estaba encarando el tema de la promesa versus la realidad técnica, ¿sí? El gancho de las relaciones serias, en donde justamente eh, mencionábamos justamente en el tema de las aplicaciones de cita, un punto clave que tiene que ver con el tema de lo que se conoce como la verificación débil, ¿no? Es igual a un terreno fértil para justamente la creación masiva de perfiles falsos, ¿sí? Y esto es una cuestión que tenemos que tenerlo en consideración porque al día de hoy podemos ver que con distintas herramientas y asimismo con la inteligencia artificial se pueden crear distintos perfiles falsos, nombres, apellidos, eso va por escrito, pero más que nada tiene que ver con el tema de las imágenes y ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tenemos que tenernos nosotros en cuenta? Eh, la falta de verificación biométrica robusta que justamente tiene una aplicación, ¿sí? Creo que nosotros conocemos, todos conocemos una aplicación que empieza con T. Es una aplicación en donde justamente tiene una buena verificación, en donde justamente intenta o busca, obviamente, validar a la persona, que la persona exista, y no como otro tipo de aplicativo que estuvimos investigando con Tomás, que justamente esta parte es bastante escasa. Y hacer una cuestión escasa facilita la creación masiva de perfiles falsos o cuentas manejadas por personas, justamente con fotos robadas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sería esta traducción al castellano? Si una plataforma no valida bien la identidad, el atacante, la persona malintencionada, puede industrializar el engaño. Cuando eso se junta con vulnerabilidad emocional, aparece el desastre. ¿Por qué justamente aparece el desastre? A lo que mencionamos en la primera, ni bien arrancamos, que tiene que ver con el tema de las situaciones de angustia, las situaciones de riesgo, las situaciones de depresión, donde justamente una persona capaz quiere, eh, es exactamente una desesperación, porque capaz se está pasando por un mal momento o no, capaz quiere salir a divertirte y demás cuestiones. Bueno, obviamente existen estas aplicaciones que creo que se habrán creado o habrán tomado más auge en la época de la pandemia. No sé qué opinás vos, Tommy. Sí, sí, bueno, justo en este caso, como ya antes habías nombrado el tema de la identidad y justo me quedó en la cabeza dando vueltas, en este caso habían encontrado una vulnerabilidad en la verificación del DNI, o sea, una cosa de loco, saltaban esa parte para crearse perfiles falsos. Es una locura eso. Encima el más importante, el DNI, encima como factor principal, ¿no? Sí, 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 encima ya habían encontrado la vulnerabilidad y listo. Ahí es el momento de explotarla. Ahí seguramente por día habrán hecho 10 cuentas y más también con el tema de la IA, que te arma ya los perfiles, te arma ya las imágenes y claro, parece todo real y todo creíble. Pero bueno, ahí está la trampa, ¿no? Ahora, para entrar bueno, esto sería como el primer bloque a nivel general, ¿no? Vamos a hablar empezar a mencionar de un segundo bloque, ¿no? De cuál sería el patrón quirúrgico de la sextorsión, ¿no? Básicamente es el corazón del episodio, porque justamente vamos a contar un paso a paso y en cada paso de cada uno de ellos valga la redundancia, la señal de alerta más el qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, Tommy, a ver si me puedes acompañar en este segundo bloque. Cuando hablamos de un match que parece demasiado compatible, hay una conversación rápida, hay una conversación intensa, que todo fluye, hay una química instantánea. Eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Y ahí ya fíjate que el acosador, entre comillas, en realidad, o se puede llegar a decir, el atacante, mejor dicho, ahí está. La El persona, sí, exactamente, la exacto, sí, persona sí. atacante. El atacante va a buscar siempre que fluya y poder coincidir rápido en todo. Cosa de poder encontrar la confianza rápido de la víctima. Entonces, si ya encuentra confianza, encuentra coincidencias, obviamente ahí, ¿qué va a querer hacer? Va a quedar el siguiente paso. Va a querer saltar a una aplicación privada, ¿viste? O por afuera de esa aplicación, mejor Bien, dicho. eso es algo importantísimo porque esto que remarca Tommy, el que te propongan
ir a la otra aplicación cuando el mismo aplicativo tiene su propia mensajería. Esto es importante porque dentro de las aplicaciones hay reportes y controles, ¿sí? Justamente por si sucede algo, ¿ok? Ahora bien, cuando nos vamos por fuera de la aplicación, ¿sí? Sea cual fuere, WhatsApp, Telegram, las que conozcan ustedes, el pase es inmediato, en primer lugar, porque obviamente va por teléfono, y obviamente tenemos que tener una cuestión de desconfianza, ¿sí? Otra de las cuestiones también, la insistencia de un encuentro íntimo, la cuestión de la dirección, ¿no? Dice, mira, nos podemos encontrar en tal lugar, en tal dirección, que se dé todo demasiado rápido, son señales de alertas que justo nosotros justamente debemos de tener en consideración. También señales de alertas en donde justamente hay una insistencia en nudes o en insistencias de fotos íntimas. Nudes significa desnudo, básicamente, en una cuestión de cuando aparece esa insistencia no es deseo, es objetivo. Justamente con esas herramientas puede ocurrir o iniciar lo que es el primer paso de la extorsión, justamente por familiares, barra policías, barra lo que a ustedes se le vengan en la mente, como así bien conocemos en las noticias, todo perfiles falsos, ¿sí? Eh, y qué otra cosa más podemos tener en cuenta acá, Tomás? Mirá, también otro tip que se le puede dar a la audiencia sería no dar mucha información acerca de tu vida, ¿no? No decirle exactamente todo, simplemente ir lento en la conversación, porque el atacante va a querer preguntarte, por ejemplo, ¿no? Te va a preguntar de dónde sos, vos capaz le das tu dirección exacta, obviamente no, eso no se hace, pero bueno, ponle que le decís una localidad, el atacante que te va a decir, ah, mirá, yo también soy de ahí. Y claro, ya ahí va a arrancar las coincidencias, y ahí seguramente te va a decir de verse ese día o no, y por eso hay que ser más precavido con el tema de brindar información a gente que no conoces y más a cuentas falsas. Ahí podemos mencionar que arranca el miedo, arranca la vergüenza, arrancan las urgencias, arranca la desesperación, ¿sí? Obviamente tener en cuenta que quien se esté hablando del otro lado, sí, obviamente que sea una persona mayor de edad, ¿no? Un caso particular que mencionamos que ocurrió en base a la nota, ¿no? Que claramente la que ocurrió en Olivos, la gente va a saber entender, justamente es una ingeniería social de manual, porque hay una cuestión de miedo, hay una cuestión de vergüenza, hay una cuestión de urgencia, hay una forma de manipulación como tal que justamente que cuando la cabeza de la persona entra en pánico, intenta apagar el incendio, entre comillas, exactamente, intenta apagar el incendio, pero no es que se apaga, sino que eh, creo que se enciende más la llamarada y se complica un poquito más la situación porque justamente la presión son por otros lados, te voy a hacer una denuncia, te voy a escrachar por las redes sociales, obviamente un montón de circunstancias que justamente que complica obviamente a la persona. Por esto a nosotros nos pareció interesante traer un tema en el día de hoy que tiene que ver con el tema de las citas, de los aplicativos, pero creo que así mismo también lo pueden tener en cuenta para cualquier red social. Sí, sí, exacto, puede ser cualquiera, no quiero nombrar para no ni perjudicar, ¿viste? Ni llamar la atención, pero simplemente que estén alerta a todo, a todo, a todo. Hoy en día, bueno, en una de las aplicaciones te puede llegar mensajes o solicitudes de mensajes privados que ya te das cuenta que son perfiles falsos. Siempre van a querer como intentar extorsionar o poder sacar información para que uno caiga y sea una estafa y te pidan plata o te roben credenciales u otra cosa, ¿no? Obviamente. Pero para recalcando la noticia que estábamos hablando, que también era como un equipo de varias personas que estaban atrás de eso, porque estaba todo muy armado, tenían efecto de sonido, tenían todo, la verdad que como todo guionado, básicamente. Bien, exactamente, tienen justamente todo guionado, tienen todo armado, estructurado, es una operación, si se lo quiere denominar, así que eso bastante, muy buen ojo en ese sentido, así que nada, eso creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este tipo de capítulos. Podemos hablar un poquito de la prevención práctica, ¿no? La regla de oro, que podríamos mencionar ya
entrando, que estamos hablando del bloque 2, bueno, iniciando en el bloque 3 y demás cuestiones, a veces entre los temas nos vamos un poquito. Eh, Ahora, lo más valioso de toda esta cuestión que nosotros justamente estamos hablando es el qué haces vos, persona real, desde el primer mensaje, ¿sí? En la regla número uno, no salgas de la aplicación rápido, ¿sí? Eh, No, por favor, no. Eso creo Intentá hacer una conversación fluida o, bueno, justo fluida, ¿no? En este caso es lo que está buscando la otra persona. Pero capaz de dar la menos información posible o intentar, exacto. viste, hablar lo máximo posible dentro de esa misma aplicación. Exacto, perfecto, porque aparte no se olviden que dentro de la aplicación también tiene para hacer los reportes y las denuncias en caso de que eh, el comentario como tal se vaya de tono o determinadas cuestiones que a ustedes les parezca raro, ¿sí? Ahora, una regla número 2. Hay algo que se conoce como una búsqueda inversa de imágenes. ¿Qué quiere decir algo que sea inverso? ¿Sí? Hacer una búsqueda inversa, muchas veces la foto es de una modelo, es de alguien de otro país, o si la foto, la misma, digamos, la foto de la cuenta aparece con otro nombre, sí es falso, ¿sí? Algo que le pregunto a Tommy de paso, ¿qué significa que algo sea inverso? Ahí que vos contás con el diccionario. Bien, bien, podemos adaptar la palabra inverso, ¿no? Por ejemplo, adaptarlo al tema que estamos hablando, para poder transmitir una definición clara. Por ejemplo, podemos decir que una búsqueda inversa de imágenes, que sería, ¿no? La búsqueda normal, vos escribís la palabra y el buscador te muestra las imágenes. En cambio, una búsqueda inversa sería, vos subís una imagen y el buscador te muestra la información. Entonces, ¿qué estamos buscando decir con esto? Que como el atacante ya sabe tu nombre, sabe de dónde sos, tiene tus imágenes, él ya te buscó y sabe quién sos vos. Entonces acá lo que estamos tratando de transmitir es que la búsqueda inversa acá sería que vos investigues al posible atacante o cuenta fake. O sea, si él en su perfil tiene nombre, apellido o tiene imágenes, bueno, búscalo. Y si realmente aparece esa información que te brindó el usuario o que tiene en el perfil, ahí te das cuenta que la cuenta es real o es original o es fake. Claro, o la parte de imágenes en Google, que ponemos el nombre, el apellido, lo que fuere, buscamos en imágenes y puede ser que aparezca la foto como que no, pero por lo general en este tipo de casos algo que sea una cuestión inversa es algo de empecemos a investigar, empecemos a poner un poco en el ojo del Claro. detective, ¿no? Justamente para evitar este tipo de cuestiones, ¿sí? La regla número 3: cero plata más cuidado íntimo. ¿Y a qué voy con esto? Nunca compartir datos financieros y ojo con las fotos íntimas. Una vez enviadas se pierde el control. Y esto que, a ver, si bien hay ciertas aplicaciones que justamente te permiten enviar una foto o un video en bomba, hay que tener en cuenta que la otra persona puede tener otro celular y sin embargo lo puede grabar. Y sin embargo puede ser que Sí, 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 sí. justamente te puedan manipular con eso. Bueno, también ha pasado mucho con... No, que justo vos ahí estabas nombrando el tema de la fotobomba. Ha pasado también de a muchos famosos que se le ha filtrado un montón de imágenes por ser foto de la foto o grabar pantalla. Así que también tampoco es tan seguro eso. Hay que saber a quién le envías eso y qué confianza tenés con esa persona. Exactamente, exactamente. Por eso es algo a tener justamente en cuenta. Algo que se me ocurrió a medida que íbamos armando esto con Tomás, eh, si quieren una frase, si quieren, no, mejor dicho, una frase para tatuarse, para tener en cuenta, si me apuran, es porque no quiere que piense, ¿sí? Eso es algo ya con esa frase se va a poder entender todo, que cuando alguien está apurando ante cierta situación para una decisión, para lo que fuere, justamente es que uno no quiere que piense, en este caso del otro lado, obviamente, porque eh, estamos actuando por impulso, y obviamente algo a tener como suma importancia el tema del consentimiento, ¿no? Obviamente en este tipo de cuestiones, pero en este caso de las redes sociales, el tema de las aplicaciones, el tema de la fotobomba, los cuidados con los íntimos, cuidados íntimos, perdón, el tema de los datos financieros y demás cuestiones, hay que tenerlo como sí o sí en consideración porque si no podremos
estar en un grave problema y capaz no sabemos qué hacer, no sabemos, aparte no se lo queremos contar a nadie porque justamente estamos en un estado de crisis, nos da vergüenza, no salimos a pedir ayuda, por eso es algo importante si sos de Argentina, que por favor, en caso de que necesites, llames a la línea del 135, servicio gratuito, confidencial, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asesoramiento y contención ante situaciones de angustia o de riesgo, ¿sí? Si no, también tienen el 011-5275-1135 para llamar. Y en casos de emergencia pueden llamar al 911, ¿sí? Por eso son cuestiones que nosotros tenemos que tener en consideración y obviamente no hay que tener vergüenza, ¿sí? Ante este tipo de situaciones, porque esto es lo que a nosotros nos va a poder, en cierta medida, prevenir un problema y obviamente prevenir que nos suceda algo. Obviamente que nosotros tengamos una urgencia y que no podamos afrontar el problema. ¿Algo más que quieras acotar, Tommy? Sí, algo más que, bueno, si llegan a estar en ese momento, en esa situación, ya hablando por otra aplicación, y se dan cuenta que es una extorsión o es una cuenta fake, guarden evidencia, guarden chat, audios, número de teléfono, usuarios y ya queda reportado. Entonces ya saben que ese número es de posible estafa. Exactamente, perfecto, perfecto. Eso creo que es importantísimo, guardar la evidencia, los chats, los audios, el usuario, el nombre, la cuenta, el teléfono, las cuentas de destino. Todo lo que venga a través de esa cuenta, bienvenido sea. Guarden todo tipo de evidencia. También lo que mencionábamos antes, lo que mencioné hace un ratito, avisen a alguien de confianza, rompan ese aislamiento y bajen el pánico justamente para luego poder realizar la denuncia por el canal oficial según el país donde nos estén escuchando, ¿sí? También, si hay riesgo emocional fuerte, pueden buscar ayuda inmediata en algún familiar, en algún amigo, en donde ustedes quieran, también en el 135 y 911, ¿sí? Algo importante que nos estaba pasando, Tommy, no paguen, no paguen bajo ningún punto de vista, ¿sí? Porque por favor, en ese sentido, no paguen bajo ningún punto de vista. La experiencia típica es que una vez que uno paga, te van a seguir pidiendo más, se van a seguir pidiendo más, y eso se vuelve como una pelota de nieve y que justamente no va a bajar en ese sentido porque es una situación que es como una especie de patrón, ¿no? El atacante está buscando eso. Te está buscando poder sacar el lado económico. Va a querer plata y no va a querer parar. Ya si vos accediste a una, va a haber dos, va a haber tres y te vas a ir extorsionando. Hasta que vas a explotar, lamentablemente. Bueno, en sí este es un tema bastante delicado que obviamente trajimos en el día de hoy. Tiene que ver con la parte de ciber, tiene que ver con las aplicaciones, tiene que ver con un montón de cosas, pero teníamos otro tema más. Ah, sí, Juan, perdón que te voy a interrumpir. Pero bueno, justo me acordé de una historia que había visto en Reddit que me llamó la atención cómo una persona le sacó provecho a todo este tema de las identidades falsas a través de aplicaciones de citas, Sí, que básicamente, ¿sabes lo que hacía el dueño de la cafetería? Primero, se creaba un montón de perfiles falsos, ya que él saltaba la parte del DNI, como no presentaba DNI, claro, él se armaba perfiles de mujeres y hombres a través de la IA y lo filtraba en la aplicación de citas. Y cuando hacía match, claro, como primer encuentro o primera cita, lo que hacía, ponía como ubicación su cafetería. Y claro, la persona llegaba, pero siempre estaban plantados. Porque nunca llegaba la otra persona, porque no existía, eran personas falsas. ¿Y sabés lo que hacía el dueño ahí? no, no, claramente no. ¿Qué hacía? Ahí el dueño agarraba la aplicación de citas, entraba a esos perfiles falsos y les mandaba a, bueno, obviamente a su cita, que estaban atrasados, que le pidan X menú. Claro, entonces la persona que estaba esperándolo sentado en la cafetería pedía su menú y el menú de la otra persona. Y claro, y nunca llegaba la otra persona, nunca llegaba el perfil falso. Entonces tenían que pagar doble menú. Una locura. Claro, directamente la persona no existía. Exacto, ese perfil no existía. Entonces al no existir nunca llegaba nadie. Mirá vos qué loco, qué loco y en cierta medida, bueno, un poco también lo que venimos hablando nosotros de de estos abusos, si se quería llamar, o si se podría decir, mejor dicho. Y está bueno el caso que venís comentando acá, porque ahora voy a comentar un casito también que ocurrió acá en Argentina, también en una cuestión de teen, sí, iba a decir.
ahí iba a decir la marca ahí, pido disculpas. Ya sabemos la aplicación que arranca con T, pero ya saben cuál será. Que no sé si era esa u otra, pero Se quería venía por escapar, se ahí quería la escapar. cuestión de- claro, de la marca, pero que en este caso creo que se hizo bastante viral en las redes sociales y asimismo en las noticias, en donde justamente la persona había sido contactada o había machado con supuesto George Clooney, ¿no? Pero en este caso había ocurrido en redes sociales. Sí, me acuerdo de esa historia. En redes Me acuerdo de esa sociales. historia, fue muy buena. Sí, sí, sí. Había sido, a ver, no fue en una cita, por eso justamente me trabé en el medio porque no había sido en una aplicación de citas, sino que había sido justamente en redes sociales, en donde aparecía la foto con Leonardo DiCaprio y otros famosos. Las páginas justamente tenía la verificación, en donde justamente esta persona estaba dentro, había empezado a ser parte dentro de un club de fans, ¿no? Con la promesa de una tarjeta de membresía, con las charlas, que luego justamente iba a haber posibles reuniones con George Clooney, entre otras cuestiones, y ahí donde justamente empezó a entrar esta persona, el supuesto George Clooney, con una cuestión de donde empezaba, ¿no? a pedir una ayuda económica, ¿no? A pedir una ayuda de dinero, una cuestión para activar, para enviar, para recibir una tarjeta. Arrancó con montos chicos de dólares y tirame un número, a ver si sacás, a ver cuánto esta persona le terminó dando la suma total en dólares. ¿Qué número se te ocurre a vos? Y yo, pensándolo y más, el estafador seguramente encaró por el lado del fanatismo, ¿no? Se quiso meter por ese lado y le llegó a la víctima y yo creo que le habrá sacado un monto, no sé, $5.000, ponele. Como mucho, no se me ocurre. Mira, yo te diría que a esos 5.000 le sumemos 10.000 más. No, mentira. En total 15.000 Qué dólares. locura. Y la verdad que una cuestión en donde justamente hubo los estafadores de por medio, hubo videos falsos y creados, generados con inteligencia artificial, conocidos como los deepfakes, imitando cara, imitando voz, para hacer todo el fraude más creíble. Y obviamente con ciertas promesas, como mi amor, yo te voy a devolver la plata, te voy a devolver el dinero, obviamente en inglés, que no lo voy a recitar en inglés porque en mi caso el inglés es pésimo. Pero estas historias, tanto el caso que vos comentás como el caso que cuento yo, estas historias muestran algo clave. Hoy no te estafan solo con un link, te estafan con una relación, con inteligencia artificial que pueden crear pruebas para que parezca real. Igual es una cosa de loco, ¿no? Como, a ver, yo pensando, ¿no? Capaz te habla alguien que vos admirás mucho, que sos fanático, y te pide plata y vos decís, no tiene sentido que esta persona me pida plata, pero claro, pensándolo en frío, pero alguien, capaz, una persona mayor, que le hable, un actor de que es fanático, decís, mirá quién me habló, sí, estoy para lo que me pidas. Claro, aparte está la cuestión del fanatismo, está la cuestión de, a ver, creo que también un poco habría que tener también, ¿no? En cierta medida como un poquito de lógica. Si es una persona que realmente es conocida, es medio difícil que justamente te pida dinero, ¿no? Porque de eso es su trabajo, ya sea que sea no sé, a alguien que salga en la tele, que haga teatro, que haga música, que haga películas, se entiende que obviamente debería de tener una gran suma de dinero. Sí, sí, tal cual, tal cual. Encima no me acuerdo para qué le había pedido la plata, si era para viajar, no recuerdo cómo era el motivo que le había encarado el estafador a la víctima, porque ese monto es una locura. Sí, no, es una locura y la verdad que es un montonazo. Y obviamente entramos en este conflicto, ¿no? De todos los ahorros, bueno, que en este caso tenía esta persona. La verdad que obviamente es un caso delicado, porque cuando una vez, bueno, como vos dijiste, ¿no? Cuando nos ponemos en frío, creo que ahí es cuando nos cae el baldazo de agua fría, tipo, nos quedamos choqueados y no sabemos cómo reaccionar. Sí, sí, no, no. A ver, lo más recomendable en ese momento,
tratar de buscar una segunda opinión, sea un amigo, un familiar o mismo también un especialista. Más que nada para corroborar si realmente es esa persona. Pero bueno, obviamente que en ese momento, Claro. como nombré antes, están jugando con tus emociones. A ver, intentan atraparte lo máximo posible. Algo que vos comentabas, ¿tenemos por ahí nuestro checklist bazar para los oyentes? ¿Lo querés comentar? Por supuesto, obviamente con todo lo que sería perfiles falsos o bueno, su suplantación de identidad. Yo creo que lo más recomendable, uno de los tips que ya nombramos bastante seguramente, es el desconfiar del match demasiado perfecto. Que cuando la charla va fluida, rápida, ella busca confianza rápido, que vos bajes un cambio. Baja un cambio, hace preguntas concretas. También seguramente lo que va a pasar es que capaz la otra persona o se ofenda o se enoje porque vos lo contradecís o le llevas la contra, básicamente. Claro. Bien, ese sería como el primero, ¿no? Después el siguiente tip, corroborar si la otra persona que realmente es o se hace pasar por X persona, como intentar sacar también información, que te mande un audio, que te mande una foto, cosa de saber si realmente es esa persona o no, o la foto que subió en su perfil es falso. Me encantan todos estos tips, que la verdad que están buenos porque también evitamos algo así similar como todo lo que venimos contando. No, y también por lo que me han comentado y también por lo que leí en muchas redes sociales, que también a veces cuando la víctima le pide hacer videollamada, siempre el estafador o finge demencia o dice que no puede o que no está o que "Oh, justo ahora en este momento no puedo hablar", y como que te va a intentar eludir la videollamada. También es como Exacto. como un tip para intentar descifrar si realmente esa persona es quien dice ser. Y después, en el caso que capaz ya te pasó, ¿no? Vos no te diste cuenta en la aplicación de citas y pasás a una red social, ya hablando en otro chat, por ejemplo, y te das cuenta ahí que es una persona estafadora o es fake el perfil. Ahí lo mejor que puedes hacer es guardar evidencia, guardar capturas, guardar audio, número, cuentas y también mismo reportalo. Reportá como un posible número estafa. Es muy bien, me gusta. Un posible número de estafa y obviamente empezamos ahí a no tener un conflicto, a no tener un problema, sino que nos adentramos a ser más que nada preventivos. Sí, sí, sí. Bueno, y también como último tip, jamás hagas transferencia desesperado, jamás. Ni aunque te Bien. digan, yo tengo tus fotos y si no me pagas este monto, yo la filtro. Simplemente extorsión para que vos le pagues X monto, pero claro, si vos le pagás una vez, él va a querer pedirte dos, tres, cuatro veces más. Si ya te pudo una vez, ¿por qué no va a poder hacer dos o tres veces más? Claro, muy bien. Y creo que también es una cuestión que vos justamente mencionaste anteriormente, ¿no? De esta particularidad en donde quien esté del otro lado busca hackearte la mente, ¿no? Y esto que también podemos tener como en consideración justamente porque, a ver, si uno paga, nunca va a ser una única vez. Y eso creo va, lo hemos visto en la noticia, lo hemos visto en varios lados y creo que eso se remarca, creo que se remarca siempre, me atrevería a decir, que justamente evitemos el pago. Otra de las cuestiones también es intentar buscar la calma, intentar buscar en alguien en quien apoyarnos para poder en cierta medida calmar esa ansiedad, calmar esos nervios o ese estrés que tengamos cuando justamente estamos pasando por una instancia en donde obviamente nosotros no tenemos el control. ¿Sí? No tenemos el control, no podemos hacer nada y tenemos que buscar la forma de darle una solución a ese conflicto, ¿sí? Eh, Así que está muy interesante este checklist bazar. Muy interesante todos estos casos, estos dos casos que trajimos en cierta medida se puede decir en común, ¿no? Porque creo que el engaño es para ambos casos, así que otra de las cuestiones también que por qué más podríamos sumar, estoy pensando, porque tenía algo más y como no la anoté me olvidé, pero ya se me va a venir. Así que nada, ¿qué opinás en términos generales sobre este capítulo de hoy, ¿no? La suplantación de identidad
sextorsión y el lado oscuro de las aplicaciones de citas. Y es un tema bastante delicado que está bueno poder charlarlo. Seguramente a más de una persona, amigo, familiar, le ha pasado. Le ha pasado que lo habrán querido amenazar, sacarle información, mismo también, como por ejemplo las llamadas, ¿no? Que también capaz te llaman desesperado, no sé, pasar por un policía que le llegó tu número, que vos hablaste con una menor o que tenés información Claro, que sí. fingí demencia. Por la desesperación seguramente ellos intentan como manipularte, así fácil decir, ¿no? Que te quieren manipular para que vos accedas a todo, a todo, a todo, a todo. Y ustedes piensen que atrás de ese teléfono hay 4 o 5 personas que tienen un guión armado. Así como te va a pasar a vos, le va a pasar a un montón de personas más. Y la idea es que nadie caiga, que cada vez caiga menos gente. Exacto, y algo importante que se puede tener en cuenta es también esta posibilidad de que si tienen un teléfono, si tienen algo, que justamente puedan hacer la denuncia respectiva, ¿no? Para, ya sea, bueno, si es una aplicación, no sé, de WhatsApp, o si es dentro de la aplicación de cita, o en una red social, que las herramientas que tenemos al día de hoy nos permiten poder realizar la denuncia o denunciar al perfil, denunciar que es un spam, que es un estafador, y asimismo si es un teléfono que está dentro de lo que es en Argentina, tengamos un teléfono justamente para que nosotros podamos realizar la denuncia, ¿no? Ya sea en una comisaría o asimismo en una fiscalía, porque lo ideal sería intentar destrabar todo ese entramado de problemas, si queremos llamarlo, porque va, sí, 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 podríamos, sí, está bien. No, no, iba a modificar la oración, pero está bien porque no deja de ser un problema que obviamente puede ser para uno mismo o para otras personas que lastimosamente siempre alguien cae. Ese es el gran problema. Y la verdad que el usar las aplicaciones de citas no tiene nada de malo, la verdad que no tiene nada de malo, pero cada cada persona, cada grupo, cada estafador o estafadora, como denomínenlo como ustedes quieran, va a buscar, va a ingeniárselas para justamente sacarle su propio mérito, su propio provecho. Sí, sí, así es. Sí, más que nada tener precauciones. No ir rápido, viste, ir lento. Una charla simple. Trata de sacar también información, como también ellos te lo hacen a vos. Vos también trata de sacarle lo máximo que puedas, obviamente. Y no te apures. No, trata de no coincidir en todo y dar la menos información posible. Bien, 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 bien. Bueno, exactamente. Creo que es esta parte que hablamos del bloque anterior, ¿no? Sobre esto que el match que ocurre rápido, ¿no? Exacto, sí, 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 eso es lo fundamental. Para finalizar, Sí. que perdón que te vuelvo a interrumpir, es que toda aplicación de hoy en día está el botón de denunciar o bloquear o reportar. Y háganlo, no tengan miedo, háganlo porque está para eso. Muy bien, me gustó ese último tip porque, nada, está bueno remarcarlo. A veces capaz uno suena muy repetitivo y está bueno porque a veces también, a ver, creo que más allá de la persona que quiera buscar algo o no, algo serio, un momento, lo que fuere, o capaz uno entra por paviar un ratito. Y a veces en esa cuestión de que estamos investigando, que estamos paviando, nos olvidamos, che, regalé información, che, dije el dato, dije la dirección. Bueno, obviamente siempre en amarillo, siempre en alerta ante ciertas cuestiones. Obviamente que puedan usar las aplicaciones que sea del gusto para ustedes, donde se sientan cómodos, pero siempre tengan en cuenta quién está del otro lado, ¿sí? Bueno, esto fue un segundo capítulo, suplantación de identidad, sextorsión y el lado oscuro de las aplicaciones citas. Y algo que antes de que no me quiero olvidar, Tommy, ¿tenemos por ahí el correo electrónico para que la gente por si nos quiera mandar algo? Sí, por supuesto, si tienen alguna duda o consulta o lo que fuese, o noticias o una anécdota, por favor se pueden comunicar en el mail de loscibernéticosdelbazar@gmail.com. Ah, Tommy, antes que nada, no me quiero olvidar, tenemos Instagram, tenemos red social que se llama justamente Los Cibernéticos del Bazar. Nos pueden dar un me gusta en las nuevas publicaciones que vamos a estar subiendo. También nos ayudan un montón que nos sigan
Asimismo, tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Los Cibernéticos del Bazar. Más adelante estaremos abriendo un TikTok posteriormente, ¿sí? Para que justamente toda la gente nos pueda estar acompañando. Vamos también a terminar de configurar Spotify y lo que es la parte de YouTube Music, para que justamente aquellos que tengan la parte premium puedan justamente, no sé si están yendo al trabajo, si están yendo al supermercado, lo que fuere, nos puedan escuchar de fondo sin publicidad, sin interrupciones, para que obviamente para que nos tomen como compañeros de vida, ¿sí? Como compañeros de compra de lo que a ustedes les guste. Así que esto fue por el día de hoy, temporada 1, capítulo 2, suplantación de identidad, extorsión y el lado oscuro de las aplicaciones citas, de la mano de Tomás y de Juan en los cibernéticos del Bazar.